Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, ¿qué se juega en Groenlandia? Porque lo que se está disputando allí son tres intereses económicos y los tres son fundamentales. El primero, rutas comerciales en un planeta que se está calentando, deshelando. Ese puede ser el nuevo canal de Panamá. Esta puede ser una ruta clave en la navegación marítima. Así que rutas comerciales en juego. Segundo, control de minerales y tierras raras. Groenlandia tiene 31 de las 34 capitales para escoger y hacer cuestiones como baterías, teléfonos móviles, armamento. Vamos a leer todo lo que hay en esas dos claves y, por supuesto, tercera clave, lógica petrolera. Y esto es lo que justifica el uso y la amenaza de la fuerza. Hoy vamos a leer todo el entramado económico que hay tras la batalla por Groenlandia. Hoy, ¿qué se juega allí? ¿Qué hay bajo el hielo? En Hora 25 de los negocios. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. Esto es lo último que ha dicho Trump. Necesitamos Groenlandia por seguridad estratégica, dice. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Y Dinamarca no puede garantizar esa seguridad. Este es el argumento oficial y esto es lo que Estados Unidos está contando al mundo. Que por una cuestión de seguridad nacional, Estados Unidos necesita anexionarse Groenlandia, un país que es territorio OTAN, que está asociado a Dinamarca y que es parte de la Unión Europea. Lo que tenemos ahora mismo es una batalla muy cargada en lo político, pero todavía más alta y todavía más caliente en lo económico, porque hay tres intereses reales que se están jugando aquí, y son dinero, dinero y dinero. Dinero en el control de rutas comerciales, dinero en el control de minerales y tierras raras y dinero en el control del petróleo. De hecho, la lógica petrolera es la que justifica incluso esta amenaza de fuerza. I don't rule it out. I don't say I'm going to do it, but I don't rule out anything. No, not there. We need that. We need Greenland very badly. Greenland is a very small amount of people, which we'll take care of and we'll cherish them and all of that. But we need that for international security. Y este es el argumento con este nivel de descaro. Hay muy poca gente allí, así que es fácilmente conquistable y nosotros lo necesitamos por seguridad nacional. En juego están esas tres grandes batallas económicas, quizás una cuarta, porque tan importante como controlar rutas, minerales y petróleo es que no las controle China, que el dinero y el grifo sean made in USA. Así que hoy vamos a repasar lo que se está jugando allí porque es muchísimo dinero. Empezando primero por rutas comerciales, porque en pleno calentamiento climático el control de Groenlandia y del Ártico es eso. Este es el sonido de los rompehielos y si se mira el mapa de el planeta Tierra visto desde arriba, Groenlandia es clave, capital para conectar Estados Unidos, Norteamérica y Asia y Europa, con una ruta directa, rápida, que este calentamiento climático y este deshielo está facilitando. En la última década, el número de barcos que han cruzado por el Ártico ha aumentado un 37%. Hace 10 años apenas 1.000 barcos, 1.200, cruzaban esas aguas. Hoy ya son 1.800. El número de barcos ha crecido un 37%. Pero es que el número de millas recorridas por esos barcos en esa ruta ártica ha crecido un 111%. Se ha más que duplicado.
Así que lo que se está jugando aquí es un control de un tráfico marítimo que sigue creciendo y creciendo y creciendo y que en los últimos 2 años ha pasado de, ya digo, 1.600 a 1.800. Groenlandia lo que pide es controlar su territorio y sus aguas, y la respuesta aquí es económica, es política, de soberanía, y es legal, dice su primer ministro. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Groenlandia, dice, no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no será gobernada por Estados Unidos. Y lo que se batalla aquí ahora mismo es, en primer lugar, estas rutas comerciales. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som en del af kongeriget Danmark. Esta es la primera batalla económica. ¿Quién controla el tráfico marítimo en un planeta que se deshiela y en el que los casquetes polares, los casquetes helados se están deshelando? Segunda batalla económica, las materias primas, minerales y tierras raras. Y aquí Groenlandia dispone de 31 de los 34 metales raros fundamentales para hacer baterías, para hacer teléfonos móviles, para hacer armamento y para hacer misiles inteligentes. Este es uno de los grandes objetos de codicia sobre Groenlandia y uno de los grandes argumentos del gobierno groenlandés para decir no a Estados Unidos, no a Trump, no a la expansión americana. Intentions of becoming American. It is not something we have aimed for, worked for, but we have worked towards more collaboration with Americans for many years. Natalia Jensen es la ministra de Recursos Minerales y lo que dice es: somos aliados estadounidenses, pero no queremos el control de Estados Unidos. We are quite happy with being part of the Kingdom of Denmark. Groenlandia tiene ahora mismo literalmente 5 o 6 grandes zonas de explotación de estos minerales y tierras raras. En la zona norte del país hay titanio, acero y cobre. En el centro del país, en sus 2 costas, hay cobalto, níquel, cobre, platino, vanadio y grafito. Y en el sur del país hay silicio, flúor, cobre, titanio y platino por duplicado. Lo que tenemos es un país rico en esos metales, así que lo que hay aquí es mucho, mucho dinero en juego. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿En qué cantidades, en qué localizaciones, de qué estamos hablando? Pues mira, las condiciones climatológicas y el terreno en sí mismo hacen difícil saber con qué recursos cuenta exactamente Groenlandia, pero lo cierto es que según las estimaciones disponibles es un territorio rico en todo tipo de recursos energéticos, como decías. Además de tener petróleo, también tiene gas natural con el que podría abastecer a todo el globo durante medio año aproximadamente, y uranio. En torno a un 2% de las reservas globales se encuentran en el subsuelo de la isla. Buena parte de él entremezclado con materias primas de las que la Comisión Europea ha clasificado como críticas. Tiene grafito de alta calidad, vanadio, litio, tiene tántalo y niobio, que es el coltán, tiene bismuto, tiene platino y paladio. De hecho, Groenlandia destaca por sus depósitos de materias primas. Tiene reservas de 31 de las 34 que Europa considera críticas para las transiciones verde y digital, y de un tercio de ellas, además, según un análisis realizado por el gobierno de Dinamarca, esos depósitos son de un tamaño considerable y además es el 8º territorio más rico del mundo en tierras raras. 8º territorio del planeta más rico en tierras raras. Este es el botín de tomar Groenlandia. Presente, porque en el futuro esto puede ser todavía más, advierten los geólogos. Paula Danenez. La importancia de Groenlandia ahora mismo radica en que el 85% de su superficie está cubierta por hielo. Si vemos el mapa de los recursos o de los yacimientos localizados en toda Groenlandia, vemos que efectivamente hay una gran densidad de yacimientos. Entonces se puede pensar o deducir que debajo de esa capa de hielo puede haber más. Así que lo que hay en juego es mucho dinero presente, Sira, y puede haber mucho más futuro. Sí, eso es lo que nos dicen los expertos, que uno de los grandes atractivos de Groenlandia en este sentido no es tanto lo que ya se sabe que posee como los yacimientos que se podrían descubrir cuando se vaya derritiendo todo ese hielo que cubre ahora buena parte del territorio.
Pero también advierten de que una cosa es controlar esos recursos y otra muy distinta poder explotarlos, porque ahora mismo no hay infraestructuras para poder extraerlos ni tampoco para procesarlos, por lo que para poder aprovecharlos hará falta mucho tiempo y grandes inversiones. Es así de claro y así de descaro lo que estamos viviendo. Un presidente que apuesta por calentar el planeta, por seguir el calentamiento del globo, sabe que cuando el hielo se derrite, bajo él hay riquezas en rutas comerciales, 1, y riquezas en materias primas, 2. Esto tiene además una tercera lógica, como casi todas en el caso de Donald Trump, y esa tercera lógica es el botín, la lógica petrolera. Ok. O sea que si se queda así, me voy a... Porque todas las actuaciones de Trump pueden entenderse en esa clave y se explica así de explícitamente. Lo que se busca es petróleo. Trump es un hombre con prisa. Tiene que ganar las elecciones de medio mandato, las que se celebran en noviembre de este año, y para eso es imprescindible bajar el precio de la energía, el precio del petróleo. Así que se está lanzando a tomarlo donde pueda. En Estados Unidos, la inflación, el fuel, sube un 11,3% anual. ¿Recuerdan la crisis que tuvimos aquí, cuando esos niveles de precios subían a estas cantidades? Ucrania, 11,3% sube el fuel. El gas natural, el gas allí, sube un 9,1%. La electricidad sube un 6,9%. Así que cada factura de surtidor, gas o luz a Trump le cuesta votos y a su futuro le acorta días. Si las elecciones de medio mandato imponen cámaras demócratas, el líder republicano puede ser objeto de impeachment, de reprobación o de expulsión del gobierno. Así que en la amenaza a Groenlandia hay también esto, una lógica político-petrolera como la ha habido en todo, porque Trump ha actuado por el petróleo también en Venezuela. She asked us, can we take 50 million barrels of oil? And I said, yes, we can. It's 4.2 billion. Cuando decía que iba a tomar 50 millones de barriles, lo cierto es que Venezuela es la primera reserva de petróleo del planeta. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles en reservas de crudo y Venezuela tiene el cuádruple de reservas que la propia Estados Unidos. Así que se ha actuado en Venezuela para garantizar ese crudo. Trump ha actuado también en Arabia Saudí para garantizar ese crudo. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Recibiendo a Bin Salman y protegiendo a Bin Salman, un hombre que la propia prensa preguntaba está acusado de descuartizar periodistas. Venezuela es la primera reserva de petróleo del planeta. Arabia Saudí es la segunda reserva petrolera del mundo. Arabia Saudí tiene 267.000 millones de barriles, el triple de lo que tiene Estados Unidos. Y ahora Trump amenaza al tercer y otros puestos. Amenaza a Irán y a Groenlandia. Irán es la tercera despensa de petróleo del globo. Es la tercera reserva de petróleo del planeta. Irán dispone de 208.000 millones de barriles. Es casi el triple de las reservas que tiene Estados Unidos. Y Groenlandia tiene entre 50 y 90.000 millones en función de qué baremo se tome y de qué se considere explotable. Pero en cualquier caso es más reserva que la que tiene la propia China, dicen los geólogos como Naum Méndez. Durante un tiempo, probablemente Groenlandia podría generar una economía suficiente como para tener cierta independencia o incluso la independencia total de Dinamarca. Pero no son cantidades extremadamente grandes. Hoy, por ejemplo, extrajésemos todos los barriles de petróleo o las reservas de petróleo que sospechamos que están en Groenlandia, más o menos tendríamos para 3 meses del consumo mundial. ¿Cuál es el razonamiento de Estados Unidos? Primero, no se explota lo suficiente porque las leyes allí son medioambientalistas, así que lo primero es cambiar la ley. Y segundo,
ese deshielo puede asomar nuevas reservas y pueden ser explotadas. Así que hay una lógica petrolera también aquí. De hecho, hay una lógica petrolera detrás de prácticamente todo lo que se está haciendo. Se ha intervenido en Venezuela, Arabia Saudí, Irán, es decir, 1, 2 y 3 de reservas mundiales. Se ha amenazado a Canadá, cuarta reserva, después de que Estados Unidos ya invadiera Irak, quinta, y Kuwait, séptima, y de que se negocie con Emiratos, sexta reserva petrolera. Lo que tenemos hoy en este jaque a Groenlandia es, por tanto, una batalla por el control del tráfico marítimo, de las materias primas y materiales raros y una apuesta por el futuro del petróleo. Gonzalo Escribano, investigador principal, director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Groenlandia es un enorme potencial con un enorme riesgo, porque de momento es solo potencial. Se está jugando a una apuesta de futuro que puede pagar o no, que puede salir bien o no. Muchos de los proyectos que ya se han emprendido no han salido adelante, se han quedado por el camino. Así que empecemos con esto, rutas marítimas. ¿Esta es una gran apuesta? Bueno, podría ser una de ellas. Lo que pasa es que también el valor de esas rutas es todavía contingente, dependerá de cómo evolucione el deshielo y no es tan sencillo. Ahí estamos hablando de dos rutas distintas, la transpolar, que se va para muy largo, va por el centro del Polo Norte y eso tardará mucho en llevar deshielo y ser transitable. El paso del noroeste no lo es tanto, tiene otra virtualidad, es más fácil y más reciente, pero sigue teniendo muchísimas dificultades. Muchos meses del año no va a estar transitable, se requieren buques de clase ártica para transitar por allí, depende mucho la vida de los pescadores y de los habitantes de la zona de aquello, y desde luego no es tan sencillo que esas rutas sean practicables. Es mucho más complicada cualquiera de esas rutas que la ruta del este que pasa por los estrechos rusos. Es un esquema parecido al que ocurre con materias primas. Las materias primas son muchas, son muy abundantes, pero muy difíciles de extraer, hasta el punto de que China ha visto por legislación medioambiental cómo en el sur se detenían algunas de sus instalaciones y de sus apuestas allí. ¿Las materias primas son más promesa que realidad? Pues es que la verdad es que no sabemos muy bien las materias primas que hay. Lo que hay, la exploración real, es decir, mirando lo que hay, haciendo prospección y exploración, se ha limitado a las zonas costeras, que son las accesibles. Todas las demás estimaciones de reservas, etcétera, son estimaciones geológicas, es decir, en función de la formación geológica del subsuelo se estima que puede haber ahí reservas, pero no se sabe si están, si no están, cuál es el coste de extraerlas. Y además, una vez que sales de las costas, pues no hay ni medios de transporte, no hay tren, no hay carreteras, todo tiene que ser básicamente por avión. Y extraer materias primas, sean minerales, sea gas, sea petróleo, no es solamente hacer un agujero y sacarlo, sino que muchas de ellas necesitan instalaciones para procesarlo, que hay que construir, que tienen que abastecerse, con lo cual es bastante más complicado de lo que en principio podría parecer, y sobre todo es que no tenemos un conocimiento real de qué es lo que hay en el subsuelo o en el subhielo, si prefieres llamarlo así. Y en clave petrolera estamos en 3/4 de lo mismo. Esta, al final, es una enorme apuesta, muy arriesgada, que si sale bien puede ser extraordinariamente rentable y si sale mal tiene otra lógica. Se intenta aislar a China para que China no tenga el control. Bueno, sí, puede ser una de las posibilidades, pero cuando se dice que hay mucho barco chino por allí, pues es que no hay, porque ahora mismo ninguna de las rutas que afectan a Groenlandia, ni la transpolar, ni el paso del noroeste son practicables. Donde sí hay tráfico y hay tránsito de buques chinos es por los estrechos rusos de la ruta del este, que eso sí están practicables y que China sí tiene algunos buques de clase ártica, tiene incluso algunos rompehielos, pero por el paso del noroeste o por la ruta, digamos ya, por la ruta transpolar, a día de hoy no hay tránsito ni chino ni de nadie, porque nadie tiene los buques necesarios y porque eso sigue cubierto de hielo durante gran parte del año, con lo cual eso me parece más bien una excusa en términos económicos. Otra cuestión es la cuestión de seguridad, en la que yo, por supuesto, no soy especialista y que sí que los expertos dicen que puede tener mayor interés.
Pues Gonzalo Escribano, investigador principal, director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, lo mismo digo. Todo este es el dinero que se mueve tras esta declaración, la de necesitamos Groenlandia. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is... Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. En los mercados comienza la temporada de presentación de resultados y sigue el temor a las políticas de Donald Trump. Lo primero apunta al optimismo, lo segundo está disparando el precio del petróleo y de los refugios como el oro y la plata. Así que hoy los mercados tienen la vista rota entre ese optimismo y ese temor. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué han hecho? Empecemos por aquí, por casa. Bueno, pues poco movimiento hoy en el IBEX 35, que cierra prácticamente plano, aunque rozando los 17.700 puntos y sigue pulverizando récords. Hoy ha sido Grifols quien ha encabezado la sesión. La farmacéutica se anota un 7% a su favor. Le siguen valores como Repsol, que avanza un 3,2%, o Enagás, que se lleva un 2,3%. En la parte de las caídas, Sabadell y Acciona Energía se dejan más de un 2% de valor en bolsa. En el resto de mercados europeos, poca actividad, aunque es cierto que hoy la referencia europea, Eurostoxx, se deja casi 4 décimas. La bolsa americana en rojo a esta hora, perdiendo un 0,6% el Dow Jones, más del 1% el Standard & Poor's, casi un 2% el Nasdaq. Esto es lo que tenemos. Y a partir de aquí, todas las dudas del mundo. Manuel Pinto, analista de XTB. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Tenemos presentación de resultados ya. De momento, las bolsas americanas cayendo. ¿Qué esperan de esa presentación de resultados? ¿Buenos? Es decir, ¿más subidas en bolsa? Bueno, a ver, nosotros sí que esperamos que la tendencia continúe de cara a los próximos meses. Es verdad que no ha iniciado con un gran pie la temporada de resultados. Hemos conocido los primeros datos del sector bancario en Estados Unidos y algunas partidas que creíamos que iban a ser mucho más altas se han quedado por debajo. Hablamos, por ejemplo, de banca de inversión, hablamos sobre todo de emisiones de deuda, de movimientos corporativos. Bueno, pues estas áreas, incluso con los recortes de tipos de interés, pues nos han descentrado un poco y estamos a la espera de ver pues las siguientes entidades cómo van presentando. Pero aún así, el crecimiento de las compañías en general se espera fuerte, estímulos fiscales, estímulos monetarios que tenemos por delante, en un momento de regulación, de más deuda, de más crecimiento de la masa monetaria. Ante eso, para nosotros el principal camino que pueden tener los mercados es el de seguir subiendo. Y los riesgos, porque estos están servidos también. Irán, el petróleo se está disparando en los últimos 2 días, hoy vuelve a subir en torno al 1,1, 1,2%, y refugios como el oro y la plata. ¿Todavía son refugios oro y plata o esto ya está demasiado caro? Pues Javier, lo hablábamos varias veces durante el año pasado y yo sigo pensando que es básicamente una obligación para los inversores tener parte de sus carteras, principalmente en oro, aunque también posiblemente en plata, pero principalmente en el activo refugio por excelencia, que es el oro. Al final, como bien decías, estamos viendo, y siempre lo vamos a ver, situaciones de estrés, situaciones de incertidumbre, y para nosotros el principal riesgo de los mercados en este 2026 es la inflación. ¿Y cómo se puede generar inflación? Pues entre otras cosas, con toda esta masa monetaria que hablaba previamente, pero también con el crecimiento del petróleo, ¿no? Todavía, si lo comparamos a las primeras semanas del 2025, el barril de petróleo pues está mucho más abajo, ¿no? Y por tanto todavía es una fuerza desinflacionaria que muestra un crecimiento a la baja de los precios. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Desde luego que yo tengo mis dudas desde que todo esto nos pide por sorpresa, sobre todo a la administración Trump. Yo creo que una pregunta incómoda sería si no estaba todo esto previsto. Por un lado, capturas a Nicolás Maduro, te haces con el petróleo de Venezuela y por tanto con todo ese hemisferio occidental en cuanto a los barriles de petróleo, y luego si hay un derrocamiento del régimen iraní, cuidado que aquí no se lleve a alguna situación extrema, y hablamos, por ejemplo, de un bloqueo del estrecho de Hormuz, o hablamos de algún ataque en las infraestructuras estratégicas petroleras de lo que es ahora mismo el cuarto productor de toda la OPEP. Y eso podría generar un crecimiento de los precios de petróleo que genere inflación y que, por tanto, pues ofrezca dudas sobre el camino que tienen que seguir la política monetaria de los bancos centrales. Pero, Javier, y con esto termino, el mayor riesgo para nosotros pues es lo que estamos viendo en los ataques de la independencia de la FED.
la credibilidad y la seguridad y el dónde se ha convertido Wall Street, el epicentro de los mercados financieros globales y mundiales, precisamente se ha sustentado en eso, en que la FED sea órgano independiente, en que los organismos independientes sigan su propio camino y no en que se vean presionados políticamente. Y es ante eso, ante lo que estamos viendo, esas subidas de los metales preciosos y un camino, como decía previamente, que creo que es una obligación tener parte de nuestra cartera en ello. Pues Manuel Pinto, analista de XTV, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, Javier. Un abrazo. Hoy este es el paisaje de los mercados y efectivamente estas las oportunidades y todos estos, especialmente el intervencionismo en la Fed, los riesgos. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.